Los sonidos del parque indiscutiblemente eran más natural. Habían árboles, entonces estaba el sonido de las aves, el sonido de los transeúntes, el sonido que se produce por la conversación. No habían vehículos, entonces no había ruido de motores. El sonido de las palomas, los niños correteando las palomas o los niños echándole maíz a las palomas. Un sonido que a lo largo de toda la historia ha acompañado a Yarumal en el parque. Es el sonido del repique de las campanas. Pero sí lo podemos asimilar que todos eran sonidos muy de la naturaleza. Bienvenidos a Ecos que se apagan, un podcast realizado por María José Mazo y Sofía Hernández, estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia. En este episodio exploraremos cómo los sonidos del parque principal de Yarumal han cambiado con la modernidad y cómo quienes han habitado este territorio durante más de 30 años recuerdan un paisaje sonoro que hoy parece desvanecerse. En las últimas décadas, Yarumal ha transformado su paisaje. Más vehículos, más comercio, más tecnología y también más ruido. Pero, ¿qué pasa cuando los sonidos que construyen la memoria comienzan a desaparecer? ¿Qué ocurre con la identidad cuando el silencio ocupa el lugar de aquello que alguna vez fue comunitario? Hoy, dos voces que han vivido estos cambios nos guiarán por los ecos del pasado y del presente. Don Orlando nos llevó por un recorrido histórico del parque, desde su primera versión hasta la actual. Escuchemos. Mi nombre es Orlando Montoya Moreno, soy odontólogo, epidemiólogo, historiador, abogado inquieto por la cultura. Hace como 35 años vivo aquí. Yo conocí 3 parques con el actual. El primero, el que se llamó de los Tubos. El segundo parque fue el parque que se hizo durante la administración de Rodrigo Jaramillo. El tercer parque, el que tenemos hoy, antes de ese parque de los Tubos, lo que había era lo que se llamaba la Plaza Mayor. Y ahí se hacía la plaza de mercado, la feria. Entonces la gente llegaba con el ganado. Y estaba también el sonido de los animales. Todos eran sonidos muy de la naturaleza. Entonces un sonido que a lo largo de toda la historia ha acompañado a Yarumal en el parque es el sonido del repique de las campanas. Son 3 campanas, la mayor, la menor y la mediana. Cuando el parque se transforma y ya tiene vías, ya nosotros estamos entrando a una época donde hay medios de transporte. Entonces se le incorporaron los ruidos de los motores de los vehículos, el bullicio que generaban los fogoneros que anunciaban la salida, vamos para Medellín, 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 Medellín. Van llegando con la tecnología, lo que conocimos como las rocolas, y tenían un tablerito donde uno escogía el nombre de la canción. Ese nombre tenía un código. A25 podía corresponder, por ejemplo, al tema musical Noches de Hungría. Han desaparecido los sonidos de las rifas, el ruido de los automotores que cruzaban el parque, el ruido que producía el alcalde cuando transmitía el bando, los sonidos de las jornadas electorales. Hoy ya no hay tantas palomas como antes. Los sonidos del parque se vuelve parte de nuestra identidad. Lo más universal que tiene Yarumal es el parque principal. Es la casa de todos. Mientras don Orlando recuerda un parque lleno de sonidos naturales y tradiciones, nuestra segunda voz nos trae una memoria más reciente, pero igual de nostálgica. Mauricio Restrepo ha vivido en Yarumal desde los años 90. Su relato rescata un parque donde los caballos, las aves y la música de plancha eran protagonistas. Mi nombre es Mauricio Restrepo Gil, soy contador público, abogado, egresado incluso de la Fundación Universitaria del Norte aquí en Yarumal, de la Universidad de Medellín. Soy miembro del número de la Academia Antioqueña de Historia. Yo creo que los sonidos que más sonaban en aquella época pues eran los sonidos de
las aves, las palomas, pues el parque era mucho más arborizado. ¿Y qué se escuchaba en esa época? Música de plancha ahí, o música popular de Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas, y también se escuchaba mucha música, mucho rock. Los sonidos que han desaparecido con el tiempo, las pisadas de los caballos, pájaros, realmente los sonidos de los animales, las campanas, uno escuchaba mucho más las campanas antiguamente, hoy en día ya no se escuchan tanto por tantos ruidos. Los sonidos nuevos del parque, yo creo que los sonidos nuevos es de pronto el tipo de músicas que se escuchan ahora, el caos vehicular también que hay actualmente, de los vendedores ambulantes. El parque antiguamente era mucho más tranquilo y más agradable. Los sonidos del parque hacen parte de la identidad y la memoria de Yarumal, pero yo creo que están muy perdidos. Los ecos del parque de Yarumal están hechos de memoria, de campanas que marcaban el tiempo, de caballos que atravesaban la plaza, de voces que ya no se escuchan. Aunque muchos de esos sonidos se han apagado, permanecen vivos en quienes los recuerdan. Hoy nos queda una pregunta abierta: ¿cómo preservamos lo que ya no suena? ¿Cómo cuidamos del patrimonio que no se ve pero que se escucha? Locución y edición realizada por María José Mazo y Sofía Hernández. Una investigación para el proyecto de Aula Nace en el municipio de Yarumal. Y nuestros agradecimientos son Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil.